Es un placer poder estar con ustedes compartiendo esta noche la palabra de Dios, que es nuestra pasión. Vivimos para agradar al Señor. Y el hecho de estar con nuestra vida entregada en las manos del Señor, el Señor nos va llevando de victoria en victoria, novedades, nos va mostrando su perfecta y agradable voluntad, porque estamos viviendo tiempos donde tenemos que aprovecharlos al máximo, aprovechando bien el tiempo, porque este tiempo es el tiempo previo al arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene a buscar a su iglesia y nosotros nos vamos con Él. Estamos de paso. Amén. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón y el título del mensaje puede variar un poco, pero más o menos es: después que Cristo llegó a mi vida no fue la misma. Porque esto es una realidad. Siempre nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador han trastornado nuestro sistema de vida, que llevaba una vida mala, una vida alejada de Dios, y nos acerca a Él y comenzamos a vivir una vida nueva. Esa vida nueva es una vida de novedades, una vida que nosotros vamos experimentando todos los días. Algo nuevo que viene directamente de la mano de Dios a nuestra vida, porque nosotros somos los hijos del Señor. Como padres, yo tengo 3 hijos varones, nosotros los Andrades solo varones. Así que criamos yerno. Después están la otra que crían nuera y nosotros estamos ya con la materia prima preparaditos, yernos trabajadores, siervos de Dios. Eso. A ver si dice amén otra vez. Trabajadores, hay gente fiel. Y cuando como papás nosotros tratamos de dar lo mejor para nuestros hijos, no quiere decir que le demos todo lo que nos pidan, porque todo tiene su tiempo. A veces nuestros hijos nos piden cosas que nosotros ni locos se lo daríamos, porque seríamos malos padres en dárselo. Por ejemplo, un día mi hijo menor, que tiene hoy 17 años, tenía 4 o 5 años y dice: papá, comprame una moto. Entonces yo le dije: nunca, jamás, papá no compra moto. Pero menos a los 4 años. ¿Por qué? Porque él había visto las carreras de moto, cómo se doblaban en las curvas, en las carreras en la tele. Él miraba todo eso y se entusiasmaba y quería una moto. Ni un padre consciente estaría dando una moto a un niño. Ahora, Dios nos da a nosotros todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Amén. Lo repito otra vez para reforzar la idea. Dios nos da todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Porque lo que necesitamos es lo que vamos a usar. Lo que queremos muchas veces lo usamos. Algo práctico es en su casa. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas en la casa que usan 1 o 2 veces al año? Tantas cosas. La pasta linda, ¿para qué la quiere? Si termina comprando fideo hecho. Esa herramienta está guardada allí. Lo usó una sola vez a la agujereadora. Después no lo usó más. O alguna otra herramienta. No lo usa nunca. Pero está ahí. Invertimos un recurso en algo que no lo usamos. Y así tantas cosas. Yo usé solo 2 ejemplos, pero existen infinidades de cosas en nuestra casa que están guardadas, porque en algún momento podemos usarlo y no lo usamos nunca. Ahora, Dios nos da todo lo que nosotros vamos a usar, porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Y esto es
principalmente en el área ministerial, para servirle a Él. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y ahí quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. Y voy a comenzar leyendo Eclesiastés 3:1, que dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todos nosotros que estamos aquí, estamos en el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Los discípulos, los apóstoles, los profetas, ellos tenían un deseo tremendo de vivir este tiempo. Pero este tiempo nos fue guardado a nosotros. Este es el tiempo maravilloso, un tiempo previo al arrebatamiento de su iglesia, un tiempo de cumplimiento de profecías, un tiempo de manifestación de Dios. Este es el tiempo. Ahora, yo quiero decirles, siempre Dios trató con seres humanos para realizar su obra. En algunas ocasiones excepcionales aparecían los ángeles para hablar con alguien. Pero normalmente nosotros no estamos codeándonos todo el tiempo con un ángel que vino a hablar conmigo, sino que hoy tenemos la palabra del Señor, tenemos la persona del Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu que fluyen y se manifiestan en la iglesia, y nosotros podemos oír la voz de Dios, entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Quiénes? Nosotros los seres humanos, porque Dios habla, Dios ministra a los seres humanos. Siempre Dios utilizó su creación para realizar su obra. Amén. Pero estos seres humanos, nosotros los seres humanos, también nos desanimamos y decimos, ¿será que Dios no entiende nuestro desánimo? Sí. Nosotros los seres humanos tenemos temores. Nosotros los seres humanos muchas veces queremos colgar los guantes y no luchar más. Nosotros los seres humanos tenemos sensaciones de fracaso. Nosotros los seres humanos también vemos cómo Dios nos levanta de donde caímos y nos coloca en el lugar donde Él quiere. Y hoy quiero centrar un poco la predicación en este tema. Justamente Dios trabajando en el ser humano, en los tiempos de Él. Y vamos a leer Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 6. ¿Lo tienen? ¿Está? Ahí está. Zacarías 4, versículo 1 al 6, dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para la lámpara que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Ahora, el Señor habla y levanta, habla con un hombre que se llama Zacarías, profeta, que surge en el cautiverio babilónico. Dios usa a este profeta para acompañar a un grupo de personas que tenían que construir el templo del Señor, reconstruir el templo. Ese templo que había sido destruido en el tiempo de
el profeta Jeremías, cuando él profetizaba y la gente creía que ese templo, que no iba a ser nunca invadido porque el templo estaba allí, era el templo amuleto. Creían que porque estaba el templo nadie iba a poder invadirlo, pero invadieron, fueron cautivos, casi 100 años de cautiverio, y en esos años de cautiverio surge Zacarías. Ahora, lo que le estoy leyendo ocurrió aproximadamente 519 años antes de que Cristo aparezca en escena. El templo estaba en ruinas, pero aproximadamente 50.000 personas salen para reconstruir el templo y reacondicionar todo para que después Esdras y Nehemías vengan a construir los muros. Primero tenía que ser establecido el templo. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que levantan las bases, reconstruyen las bases, y una vez que están reconstruidas las bases, vienen a persuadirlos de que ellos no podían construirlo porque podrían ser derrotados e invadidos por los pueblos enemigos, y ellos detienen la obra por 15 largos años. ¿Qué pasó? Se asustaron. ¿Quiénes? Las personas que tenían una misión que cumplir. En esos 15 años, esos 50.000 que vinieron, que eran mucha gente, se pusieron a hacer sus propias casas. Construyeron sus casas con cedros preciosos, estaba todo adornado y la casa de Dios estaba en ruinas. La casa de Jehová estaba en ruina. Desanimados, pero cuando nosotros miramos quiénes eran los que habían presionado para que se estancara la obra, había sido presionado por un tal rey Artajerjes, que era el rey de Persia, enemigo de el pueblo de Dios, que no habían querido de que prosperara el pueblo de Dios. Ahora, Artajerjes, ¿quién era? Artajerjes era un usurpador, un hechicero, que envenenó la cabeza de los constructores del templo. Ahora, ¿quién era Zorobabel? Zorobabel, él era un príncipe de Judá. Él salió comandando esa gran comisión de reconstruir el templo. Ese príncipe de Judá, él era de la nobleza de Judá. Sin embargo, él, cuando fue presionado por Artajerjes, él comienza a declinar su objetivo y deja de construir lo que él tenía que hacer. Mi pregunta: usted tiene un propósito. Dios los ha llamado con un propósito. Dios le ha dado un sueño en su corazón. Dios le ha dado una visión para que se realice. Existe el archienemigo del propósito de Dios que se llama Satanás, figura del Artajerjes. Fíjese las características de él. Era un usurpador, ladrón. Vino para matar, robar y destruir. Era un hechicero. Ahora, envenena la mente del enviado para construir el templo. Envenena la mente de aquel que tiene que reconstruir el propósito de Dios para tu familia, para tu casa, para tu hogar. Te trastorna el pensamiento de tal manera que caes en la depresión, como cayó él en la depresión.
se detiene deprimido porque dice, si les llego a levantar, van a venir los ejércitos contrarios, los enemigos, y van a destruirme. Pero ¿qué pasa? Fíjense, Zacarías, Dios lo levanta con una palabra profética 15 años después. Y viene a hablar un ser angelical. Y lo encuentra ¿en qué posición? Dormido. No es que Zacarías era un profeta. Sí, ¿en qué condición estaba? Dormido. Y el ángel lo despierta y le muestra una visión. Y él comienza a ver la visión. Y esa visión, había cosas que él conocía y otras cosas que él desconocía. Él conocía lo que era esa lámpara, una lámpara con un candelabro con 7 lámparas, que representa justamente al pueblo de Israel. Ese candelabro había estado en la casa de Jehová, en el lugar santo, siempre había estado allí, pero ahora no podía estar porque la casa de Jehová estaba sin construir. Qué interesante todo esto. El ángel de Jehová lo despierta. Le dice, ¿qué estás viendo? Veo el candelabro con sus 7 tubos que conectan a las lámparas. Y veo, dice la palabra de Dios, que a la izquierda y a la derecha habían olivos. Un olivo a la derecha, otro olivo a la izquierda, y del misma planta de olivo surgía el aceite que iba al depósito para que pueda brillar la lámpara, para que pueda estar encendida la lámpara. La iglesia de Jesucristo tiene que estar brillando. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de templo, hablo de vidas. La única manera de estar encendido es tener el depósito lleno. Cada vez que hablamos nosotros de el aceite, estamos hablando del Espíritu Santo, la unción. La falta de unción hace con que las lámparas se apaguen. La persona fuera de la unción se apaga, y alguien que está apagado es alguien que no puede observar, no puede brillar, no puede ser luz, y las tinieblas lo invaden. El gran problema de este pueblo era que se había apagado la lámpara. Entonces ellos perdieron la visión, no pudieron seguir la construcción, la misión en la que ellos fueron encomendados, construir el templo. Tremendo. Y Dios usando ¿a quién? Personas. Vamos a ir un poco más adelante y le voy a contar otra historia. A mí me gusta porque la Biblia, a veces nosotros usamos mucho la palabra del Señor y todo. Son historias de vida con personas. Las personas siempre fueron usadas por Dios, queriendo o no. ¿Querés? Él te usa. ¿No querés? También te usa. Porque si no, Él no sería Dios. ¿Usted ya vio borracho predicando? Yo he visto muchos. Vos tenés que ir a la iglesia. No predican los sanos, entonces predica el borracho. Ahora, todos nosotros estamos contribuyendo para que se cumplan las Escrituras. El Evangelio de Cristo es anunciado. Ahora, solo es necesario que los hombres comunes, comprometidos de manera poco común, puedan realizar cosas extraordinarias.
Hombres y mujeres comunes, comprometidos de manera poco común, van a realizar cosas extraordinarias. Quiero compartir con ustedes ahí en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, dos versículos nada más. Y ahí nos cuenta una historia muy interesante de personas. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿Qué hizo David? Huyó a la cueva de Adulam. ¿Quién lo huyó de quién? De Saúl. Saúl venía persiguiéndolo para matarlo. Él ya había estado participando, habían inclusive matado sacerdotes, todo por culpa de David. David ahora se esconde en una cueva, en la cueva de Adulam. Dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Diga conmigo, afligidos. Todos los que estaban endeudados, diga conmigo, endeudados. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu, diga amargura de espíritu. Dice, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Hay que pastorear ese grupito. Ahí lo único que faltaba era mi suegra. Suegra, te amo. Ahora, cuando miramos quiénes estaban ahí adentro, personas, y yo digo otra vez, personas como usted y como yo. Esto parece que está hablando para el pueblo argentino salud, ¿no? Afligidos. Característica de un afligido. No tiene paz. Está afligido. El tipo está enloquecido. Está afligido y cuando está sensible le dice, ¿qué te pasa vos? Está afligido. Emocionalmente inestable porque está afligido. Hay gente afligida, conoce gente afligida, yo conozco algunos. Y dice endeudados, maldita tarjeta. Algunos le erran a la tarjeta, se la guardan todavía. Ahora, endeudados. Una persona endeudada no puede descansar en paz. Una persona endeudada está preocupada porque sabe que los acreedores llegan. Y saben que el banco no te perdona, ¿no es cierto? No. Sacá en 18 cuotas y vas a gastarlo y vas a pasar 18 meses pagando. Y si no pagás, te comen los intereses. Endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ahora, junte en un lugar personas afligidas, endeudadas y amargadas. Se miran y se pelean. Se rozan y discuten. No pueden establecer conversaciones tranquilas. No están relajados, nada. ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas. Eso es problema. Y a mí me llama la atención cuando dice endeudado. Porque nadie se endeuda si no tiene esperanza. Alguien que se endeuda es porque tiene esperanza que va a pagar, que va a salir adelante. Y él no tiene planes de fracasar, pero fracasó.
Ahora, no eran pocos, como 400. Y él, pastor de ellos, David. Cuando miramos esta congregación que tenía David en el templo de Adulam, es como que yo me siento más relajado. Y de esos 400, cuando miramos después en el mismo libro, pero en segunda de Samuel, capítulo 23, vemos que de los 437 nada más se transforman en los valientes de David. ¿Qué pasó con el resto? Siguieron endeudados, enlutados y amargados de espíritu. 37 decidieron ser diferentes. 37 decidieron observar cómo era el corazón de su líder. 37 decidieron salir en una oportunidad, pasar por el medio del ejército enemigo y traerle agua a David, que salía de la misma fuente que estaba frente a la entrada de Jerusalén. David no se atrevió a tomarlo. Son esos 37 que vieron a David cuando en vez de matar a su rey, al rey que estaba persiguiéndolo para matar, lo máximo que hace es cortar el borde del manto nada más y decir, oh rey. Cuando podían de una estocada matar al enemigo y ya está. Vieron a su líder David, que sabían ellos que era el rey ungido. Ellos sabían que ese David, el Espíritu del Señor estaba sobre él. Pero ahora él estaba todavía en el proceso de la formación de su carácter para poder llegar a ser el rey de todo Israel. Ellos habían estado allí. ¿Quiénes? Personas. Dios siempre trató con personas. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento a alguien más tratando con personas. ¿De quién podemos hablar? De Jesús. Jesús tratando con personas. En el libro de Marcos, capítulo 1, no lo lean, solo lo voy a mencionar. Del versículo 16 al 20 y también en el capítulo 2, del 13 al 17, está el relato de cómo el Señor llama a 5 de los 12, Simón, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo. Personas, cuando hablo de Simón estoy hablando de Pedro. Personas que no habían calificado para seguir el orden sacerdotal ni ocupar cargos como fariseos o alguien así porque no le había dado su cabeza. Dado que hasta los 6 años los niños tenían que aprender todo el Pentateuco. A los 12 años ya tenían que haber memorizado y conocido profundamente todo el Torá. Si un niño tenía esas condiciones, pasaba un maestro y le decía, sígueme. Los padres contentos, el orgullo en la familia. Pasó un maestro y le dijo, sígueme. Y ellos lo seguían y allí ellos se transformaban en escribas, en doctores de la ley, gente así. Pero estos muchachos, nunca nadie pasó a decirle, sígueme. Y siguieron el oficio de sus padres. Pescadores, allí estaban ellos. Uno cobrador de impuestos. Ahí estaban ellos, haciendo lo que podían.
Pero un día pasó el maestro y le dijo, sígueme. Ellos, como venían conociendo todo lo que era la tradición judía, entendieron. Y yo me imagino a nuestra edad. Pero ya estamos en la vuelta de la esquina. Ya estamos con más olor a cajón que a manzana. ¿Cómo puede ser que ahora a mi edad venga el maestro y me diga, sígame? Pero pasó el maestro y le dijo, sígueme. Estos hombres se pusieron al lado de Jesús. ¿Oyeron la palabra disciplina? ¿Sí? La palabra discípulo. Disciplina y discípulo tienen la misma raíz. Empiezan iguales. Mi mamá tenía una percepción de disciplina muy diferente a lo que tenía el Señor Jesús. Mi mamá me daba con la vara, porque ella entendía de que la vara de la corrección era la vara que se sacaba del árbol. Pero la vara de corrección era otro tipo de vara. La vara de la Biblia habla de un corredor donde se le enseñaba a caminar por ese corredor. Mi mamá pensaba que era la vara de... Me daba con todo la vieja. Un día salió, volvió, me pegó una variada. Digo, ¿por qué, mamá? Por las dudas. Entonces me mandaba a orar después de la variada y me decía, vaya, ore y pida perdón a Dios por haber desobedecido a su madre. Y ahí yo iba a ver a mi mamá de la cocina y decía, no escucho. Y yo tenía que pegar unos gritos, Señor, perdóname por desobedecer a mamá. Después me enteré que ella se moría de la risa. Ahora, cuando yo entendía que tenía que orar, cuando era más grande yo pensaba, ¿por qué orar si no hice nada? Asociaba la oración con el castigo. Cuando orar es un deleite, hablar con Dios es un deleite. Cuando yo hablo con Dios, el creador del cielo y la tierra, el creador de todos los astros que hay, está hablando conmigo. Entonces es un privilegio orar, es un privilegio hablar con ese que es todo sabio, todo entendido. Él tiene todo poder, Él quiere hablar conmigo y me pone en la disciplina de Él. Aprendo a caminar con Él. ¿Cuántos de ustedes plantaron un arbolito en algún momento y se le torció el arbolito? Muchas veces. ¿Qué hacemos nosotros? Estaca y dejamos así nada más. No, lo atamos. ¿Sabe cómo está ese arbolito? En disciplina. Hasta que no se enderece, no lo soltamos. Jesús agarró a los discípulos que estaban en disciplina porque estaban todos palos torcidos. Por eso miramos un Pedro como era, un Jacobo como era y todos, y los ató a sí mismo. Y Jesús ahí empieza a enderezar esa vida. Lo enderezó de tal manera, lo estuvo tan atado allí, que aun cuando Pedro intenta negarlo al Señor públicamente, le dice, pero tú eres uno de ellos. No, no soy. Sí, que sí, hasta hablas como él. Porque estuvo tanto tiempo atado. Pedro caminó con Jesús y hizo parte del equipo íntimo de Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús sabía cómo terminaba la historia. Jesús sabía que Pedro iba a ser el pastor de Jerusalén. Pedro no sabía, Pedro no entendía, Pedro no se creía a sí mismo, Pedro no se perdonaba a sí mismo, pero Jesús conocía más adelante el final de la historia y le iba a decir, Pedro, yo voy a edificar mi casa a través de tu vida.
y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Dios tiene propósito con el ser humano. ¡Aleluya! Dios tiene propósito con tu vida. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros nos veamos como seres fallutos, limitados. Dios dice, no, yo tengo propósito. Volviendo un poco ahora a lo que pasó con Zorobabel. Dios habla a través del profeta Zacarías y le dice así: esta es palabra para alguien que está desanimado. Esta visión, hay aceite en abundancia para que vuelva a brillar otra vez. Zorobabel, tú eres la lámpara, tú eres el príncipe de Judá. Estás en la lona, estás apagado, no hay nada. Pero quiero decirte que a tu derecha y a tu izquierda existen plantas de olivo que están derramando de su aceite puro, y llega a tu depósito y le dice a Zorobabel: Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El sacerdote que estaba acompañando, dice allí, ustedes pueden leerlo después en Zacarías, dice que andaba con ropas viles. Había dejado de ofrecer el servicio. Estaba tan desanimado en esos 15 años que él andaba de bermuda y ojota. Pero cuando vino esta palabra, se pone otra vez la ropa sacerdotal. Zorobabel comienza a reorganizar todo y se da cuenta de que todos los materiales de la construcción del templo, que estaban en el medio del matorral, casi arruinándose, ahí vamos a juntar todo y construyen el templo de Jehová. Y viene una palabra de exhortación al pueblo: ustedes construyeron sus casas llenos de cedro y cosas así, mi casa está en ruina. Y ahí comienzan a reconstruir. Cuando el hombre depende del Espíritu del Señor. Mi hermano, estamos viviendo un tiempo especial, donde no nos podemos dar el lujo de querer vivir en nuestra fuerza, ni confiar en protecciones externas. Debemos llenarnos del Espíritu Santo cada día más, cada momento más. Aprender a depender de Él. En tu humanidad, el Señor quiere que seas lleno de su Espíritu. Me siento muy humano, me siento muy cansado, me siento fracasado, me siento sin propósito. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Tengo una amiga misionera, Griselda Villanueva, que ahora está en Cabo Verde. Hace un ratito estuve chateando con ella. Ella dijo así: yo cuando tengo alguna situación me unjo con aceite del Espíritu para que me resbale las críticas, las blasfemias, todas las situaciones, me resbala. Nada puede tocarte, hermano, si está bajo la unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente tratando de devorarte. No te puede devorar, ¿sabe por qué? Porque el evangelio del reino llegó a tu vida. Y cuando el evangelio del reino llega a tu vida, estás escondido en la mano de Dios. El único que puede salirse de esa mano sos vos, porque decidís salirte de la mano de Dios.
Pero este es un tiempo maravilloso, mi iglesia querida, donde nos vamos a acercar cada día más al olivo que está a tu izquierda, al olivo que está a tu derecha. Y está conectado con tubos de oro que viene de allí, que significa la deidad de Dios. El oro simboliza deidad. Está conectado. Esto es santidad, es búsqueda, es integridad. Me conecto a la fuente que emana todo lo que yo necesito y me lleno el depósito para comenzar a brillar. Una lámpara que no brilla, una lámpara que no se enciende, es inútil, no sirve para nada. Pero la iglesia de Cristo vino para brillar. Tu vida está para brillar. Tú en tu familia vas a brillar porque naciste para ser lámpara. Aleluya. Finalizo simplemente de esta manera. El Señor quiere sorprenderte en este tiempo. El cómo no te corresponde saber, porque el cómo está en las manos de Dios. La manera no te corresponde saber, lo único que te corresponde hacer es llena tu depósito. Una iglesia, una vida llena de la unción del Espíritu Santo. Son personas comprometidas, apasionadas por la causa. Vivimos hoy por hoy en una sociedad altamente unificada, mundialmente unificada. Estos días un hermano decía, antes nosotros decíamos vamos al supermercado y ahora vamos al chino. Se habla de que en Argentina hay 300.000 chinos en aumento. Antes teníamos que ir a China para evangelizar a los chinos. Ahora vamos al mercado. Tenemos venezolanos, tenemos paraguayos, colombianos, peruanos, de la ex Unión Soviética. Tenemos de todo aquí. Chilenos. Vivimos una sociedad tan mezclada. El mundo dejó de ser el mundo político para ser un mundo social. Socialmente estamos todos mezclados. Y el Señor dice que todo pueblo, lengua y nación me adore. El Señor quiere usarnos. Pero a lo mejor alguno dice, no, pero no reúno las condiciones. ¿Pedro reunía las condiciones? Después de tener un encuentro con Jesús, fue llamado a ser pescador de hombres. Después de haber tenido un encuentro con Jesús, fue cuando Simón Pedro dijo que Jesús era hijo del Dios viviente. Antes ni se enterado estaba. Después de tener un encuentro con Jesús, él oye una palabra con propósito en la vida de él y le dijo: yo edificaré mi iglesia
a través de la humanidad. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra esta iglesia donde se congregan seres humanos. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos de los que están en esta noche quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe que lo necesitas? Yo lo necesito. Yo lo necesito. Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Dios quiere bendecir nuestra vida. Fíjese lo que le digo. Dios quiere bendecir nuestras vidas. ¿Querés ser bendecido? Jesús siempre que fue a sanar a alguien le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces hoy yo te pregunto, ¿querés ser bendecido? Si yo te digo que tengo ganas de comer pan y me voy a una ferretería, ¿usted cree que yo voy a encontrar pan ahí? No. Porque estoy en el lugar incorrecto. Pero el Señor dice que todo aquel que viene a Él, Él no lo echará fuera. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Y yo puedo agregar enlutados, endeudados y amargados de espíritu. Dice que yo, ¿qué dice? Yo lo voy a extender mi mano. Yo le voy a dar una mano. Es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque si estás con hambre de comer pan, Él es el pan de vida. Si tienes sed, no podés ir a un lugar donde no existe el agua. Andate a Cristo, que Él es la fuente de agua de vida. Él va a satisfacer todas tus necesidades, porque Él es rico.